Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio tiene muchas enseñanzas, son muchas las cosas que dice el Señor, imposible meditarlas todas ellas. Empecemos por la primera. La mies es abundante y los obreros pocos. En el mercado, cuando la oferta es muy pequeña y la demanda es alta, el precio del producto sube. Es lo que se llama la ley de la oferta y la demanda. Por lo que sea, una guerra o lo que sea, se produce, por ejemplo, menos petróleo, inmediatamente sube el precio de la gasolina. Hay una mala cosecha de cereales, sube el precio del pan. Generalmente sube y pocas veces baja, pero es la ley de la oferta y la demanda. No hay sacerdotes, no hay vocaciones. Es la realidad. Llevamos años así. ¿Qué es lo que habría que hacer? Simplemente, aplicando una lógica de mercado, lo que habría que hacer es cuidar bien a los que están, tratarles bien. Para atraer a otros, para que no se cansen los que están, tratarles bien. Eso no significa que haya que consentir todo, y sobre todo no hay que consentir los abusos, eso de ninguna manera. ¿Hoy se sienten bien tratados los sacerdotes? Habrá que decir que hay de todo. Hay sacerdotes que se sienten y que son muy bien tratados por sus feligreses, y otros no tanto. Y además incluso hay que decir que para la mayoría de los feligreses la persona que está en el altar es bastante indiferente, van a misa, se marchan de misa, como mucho valoran más o menos la capacidad de decir una homilía. Pero en cambio el grupo que está más cercano a la parroquia es el que o acoge o rechaza. Incluso dentro de ese grupo hay siempre varios o al menos dos subgrupos. ¿Cuánto sufren? ¿Cuánto sufrimos? Yo ya me excluyo porque ya he dejado la pastoral directa en una parroquia, estoy jubilado, pero nuestros sacerdotes franciscanos de María lo saben, y por supuesto la inmensa mayoría de los sacerdotes. ¿Cuánto sufren? ¿Cuánto? No del conjunto de los feligreses, repito, a la mayoría le da igual. Y no tampoco de todos los que forman ese círculo más íntimo, una especie de círculo mágico. Bueno, pero siempre hay algunos hombres y mujeres, más mujeres que hombres por lo general,
que se han convertido en amargadores profesionales, en gruñones profesionales, en maltratadores profesionales del sacerdote. A la más mínima, y a veces sin que haya nada, ya están haciéndole la vida imposible. Quizá, generalmente son personas mayores, personas muy ancianas, quizá no se han dado cuenta de esta ley de oferta y demanda. No hay. Y cuando llega uno, el que sea, le van a hacer la vida imposible, porque añoran uno que estuvo, porque quizá el que llega es más conservador. Prácticamente casi todos los sacerdotes jóvenes son conservadores, y en cambio estas personas mayores viven ancladas en otra época, una época muy liberal, y quizá tuvieron un párroco tan mayor como ellos o como ellas, y que por lo tanto tan liberal como ellos, y llega el sacerdote joven y dice, no, pero hay que hacer bien la liturgia, o la enseñanza de la Iglesia es esta, y por lo tanto pueden comulgar estas personas y estas no. Amargar la vida, hacer todo el daño posible, denuncias incluso falsas, que me quiten a este cura y que me pongan otro. Es que no hay, da igual. ¿Cuánto daño hacen estas personas? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto hacen sufrir a los sacerdotes? ¿Cuánto? Que Dios les perdone, porque pienso que no son conscientes de la maldad profunda que tienen y de cómo son aliados del demonio. Recuerdo un artículo de José Luis Martín Descalzo, que fue mi maestro en tantas cosas, decía que en una guerra lo primero que se destruyen son los puentes, y que en la guerra del demonio contra Dios, el objetivo primero a destruir son los puentes, es decir, los sacerdotes. Pontífices, puentes que unen una orilla con otra. Estas personas que hacen tanto daño a los sacerdotes son aliados del demonio, se dedican a amargarles la vida, a hacerles todo el daño que pueden, a veces de forma deliberada. Recuerdo uno de nuestros sacerdotes que me contaba no hace mucho cómo le había escrito una feligresa de esas ancianísimas, liberales, que viven en otra época y que nunca superaron el mayo del año 68. Cómo le había escrito lleno de insultos, amenazas. ¿Por qué? Porque quiere celebrar la liturgia como se debe, simplemente. Así que la primera enseñanza, rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies, y por favor, tratad bien a los obreros que hay, porque cada vez son menos y son un material de un valor creciente. Insisto, eso no significa que haya que pasar por todo ni consentir ningún tipo de abusos. Después el Señor sigue con sus enseñanzas. Dice, os mando como corderos en medio de lobos. Es decir, el Señor ya sabe que esto que estoy contando va a pasar. Y los sacerdotes tienen que saber que van como corderos en medio de lobos. Y que ese sufrimiento que les viene por la incomprensión de algunos feligreses, repito, prácticamente siempre personas muy ancianas que no aceptan las enseñanzas de la Iglesia, que viven en otra época. Bueno, en cualquier caso, ese sufrimiento forma parte de su misión y de su vocación. ¿Acaso no padecieron persecución de fuera los apóstoles y de dentro San Pablo? ¿Acaso el Padre Pío no fue juzgado terriblemente por fuerzas poderosas dentro de la propia Iglesia? Y así tantos otros casos. Os mando como corderos en medio de lobos. ¿Qué tiene que hacer un cordero en medio de lobos? Bueno, tiene que ser astuto como serpiente, dijo el Señor. Astuto como serpiente. Es decir, prudente. Pero también tiene que ser cordero, tiene que ser sencillo como paloma. Recuerdo una frase que me impresionó de este escritor griego Nikos Kazantzakis.
tiene una buena biografía original, digamos, sobre San Francisco de Asís. Y comentando esta frase decía, en medio de los lobos, lo que tienen que hacer los corderos es ser corderos. Porque si el cordero pretende competir con el lobo, nunca será tan fiero como el lobo. Si tú quieres convertirte en un tiburón y no lo eres, nunca serás tan despiadado como el tiburón. El cordero tiene que ser cordero, astuto, pero cordero, sencillos como palomas, astutos como serpientes. Y saber y contar con que la vida del sacerdote es la vida de otro Cristo, y la vida de otro Cristo, del alter Christus que decíamos, se dice de San Francisco, es la vida que implica la cruz, que a veces será, pues que hay poca gente en la iglesia y que tienes que celebrar misa con 1 o 2 personas. Otras veces será la vieja liberal que no se ha dado cuenta que ya tiene 90 años. Y que el tiempo de su época juvenil, repito, mayo del 68, hace mucho que pasó. En cualquier caso, es siempre el encuentro con Cristo crucificado, el desposorio místico, el desposorio espiritual, con el Cristo que muere en la cruz, con el Cristo que nos da la vida cuando muere, cuando Él la pierde. Tenemos que aprender los sacerdotes y también los laicos a abrazar a Cristo crucificado en las dificultades de la vida. Cuidad de el obrero que trabaja en la mies. Si tú quieres que sean comprensivos contigo, sé tú también comprensivo con él. Si tú quieres que tienen misericordia de ti, ten tu misericordia de él. No digo que haya que pasar por todo, repito e insisto, pero el Señor no quiso ser servido por ángeles, eligió ser servido por hombres, y los hombres todos tenemos defectos e incluso pecados. No lo olvidemos. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Que así sea.